Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En este programa tenemos la primera parte de la sesión 3.1, ¿cómo se puede fortalecer el impacto del monitoreo oficial y de los ciudadanos? Específicamente, escucharemos al moderador Percy Medina, jefe de misión en Perú y de IDEA Internacional, quien presenta al primer ponente, Jagdeep Chokar, miembro fundador de la Asociación para las Reformas Democráticas de la India. Acompáñenos en esta primera parte de sesión de trabajo organizada por IDEA Internacional. Comenzamos. Damas y caballeros, bienvenidos a esta primera sesión de hoy. ¿Cómo se puede fortalecer el impacto del monitoreo oficial y de los ciudadanos? Tenemos una mesa de ponentes muy de alto nivel y queremos ver una idea general de buenas prácticas, tener mejor entendimiento de lo que sí ha funcionado bien y que requiere más inversión. Y tercero, tener un plan para fortalecer el impacto del monitoreo. Hay muchos límites y prohibiciones de gastos, pero sin hacer valer esta legislación no sirve y además es un problema para la legitimidad del sistema. Entonces queremos hablar de las herramientas y intentaremos tener un plan para futuro trabajo en esta área. Así que quiero presentar los ponentes. Tenemos profesor Jagdeep Chokar, es miembro fundador de la Asociación para las Reformas Democráticas de la India. Era director del Instituto de Gerencia y es un profesor y un abogado. También el señor Anur Ben Hassan está en camino. En 5 minutos estará con nosotros. Es miembro del Consejo de la Autoridad Superior Independiente para Elecciones de Túnez. Él trabajó en el sector privado y gubernamental. El tercer ponente es el señor Bob Lannan. Es un desarrollador de la Fundación Sunline y se enfoca en las aplicaciones de datos intensivos y es un ingeniero. Y finalmente tenemos aquí Miguel Ongil. Es un experto acerca de finanzas y es responsable de cuentas claras de Podemos y también es parte del Parlamento de Madrid. Entonces, con esta mesa intentaremos tener una sesión muy interactiva. Entonces, paso el micrófono al profesor Chokar. 10 minutos. Gracias. ¿Me pueden poner mi presentación aquí? La presentación en la pantalla, por favor. Siguiente diapositiva. Sí, algo pasó.
Bueno, buen día. Un comentario acerca de la organización mía. Se llama la Asociación para las Reformas Democráticas. No estamos afiliados con ningún partido. Somos una organización cívica. No trabajamos a través de elecciones ni apoyamos candidatos. Buscamos mejorar la democracia y el proceso electoral en el país. Trabajamos desde el 99. Es un grupo de profesores que inició esto. Nos dieron 3 preguntas acerca de monitoreo oficial y de los ciudadanos. Primero era qué ha funcionado. Primero es la aplicación estricta y constante de las disposiciones legales. Hay muchas disposiciones que están en diferentes leyes del país, pero nadie los sigue bien o cumple con ellos bien, tal vez 1 año, 2 años y luego lo dejan. Así que tiene que ser constante. Las leyes existen para los gastos de los partidos y en elecciones. El partido tiene que dar un balance acerca de los gastos e ingresos antes de cierta fecha y no lo hacen. La Comisión Electoral les recuerda, igual no lo hacen. Entonces, creemos que la sociedad civil tiene que insistir en esto, tiene que anunciar esto en los medios para que sientan presión los partidos. El sitio web de la Comisión de Elecciones es la fuente principal. Ahí los partidos tienen que entregar informes acerca de las donaciones, luego informes de la auditoría de los partidos y luego los formatos de impuestos de los partidos. Así que estas son fuentes de información para nosotros y usando la información nos ha ayudado a conseguir cierta transparencia. ¿Qué impacto ha tenido? Financiamiento político y gasto electoral es ahora parte de la discusión nacional. La gente habla de esto, hacen preguntas, preguntan qué se ha hecho y qué no, así que es parte del debate público. Ha habido bastante litigación de interés público en la India. Si hay algo de interés público, se puede ir al tribunal. Se ha mejorado la legislación existente y se ha hecho más implementable y se la ha hecho más fuerte. Luego hay más y más presión ejercido en los partidos para transparencia, pero los partidos resisten eso, así que sigue la batalla. ¿Qué falta todavía? Lo que falta es que las disposiciones legales existentes las disposiciones legales no cubren todos los ingresos y gastos. Hay ciertos límites. Es como $300. Donaciones menos que eso no se tienen que revelar y hay partidos que reciben millones de dólares, pero todas las donaciones son pequeñas y entonces no las tienen que divulgar. Así que tenemos que cambiar eso. Hay que mejorar eso. Ups.
Creo que vamos a seguir sin las diapositivas. La segunda cosa que falta, hay disposiciones legales acerca de gastos y ingresos que son ambiguos. Si uno lee la ley, ve que se puede interpretar de diferentes maneras. Hay frases en la ley que se puede interpretar de diferentes maneras. Y ya que queremos monitorear eso, tenemos una interpretación, pero los partidos quieren otra interpretación y terminamos en el tribunal y necesitamos aclarar estas disposiciones. Puntos de acción, como dije, las disposiciones tienen que implementarse constantemente. Esto es muy importante. Muchos partidos en nuestro país trabajan pensando que no vamos a ser duraderos en nuestra insistencia. Entonces, si no estás dispuesto a correr un maratón, no vas a lograr nada. Y esto requiere detalles y también divulgación efectiva de hallazgos. Y el país ha sido muy interesado en esto, y también cuando mostramos problemas, la gente se interesa. Y tenemos que asegurar que las disposiciones sean más estrictas. Hay maneras de evitarlos, hay que señalar eso, y como todos los demás, estoy seguro que los políticos son muy buenos para encontrar maneras de evitar la ley. Y tenemos que fomentar la opinión pública. Enviamos la información a los jueces, a los consejos, a los líderes del gobierno en diferentes estados, funcionarios de alto nivel. Mandamos a universidades, bibliotecas para que la gente la pueda leer. Y intentamos aprobar nueva legislación o que se enmiende la legislación actual. Este es un proceso que sigue y sigue. A veces se ve las maneras de evitarlo solo cuando alguien intenta evitar la ley. Y en el sistema jurídico, bueno, es independiente, es fuerte, pero la opinión de el sistema judicial no se puede predecir. Hay que construir un caso fuerte y esperar un buen resultado. Estos 2 días que hemos estado platicando, hemos visto, o por lo menos yo, hablamos de los stakeholders y de los interesados en financiamiento político. En una de las sesiones del primer día había 20 ponentes, pero solo 6 habían estado involucrados en la política. Hoy sí tenemos un político actual. Me agrada eso. Y las corporaciones no están, pero las corporaciones son los donadores en la política, y si no incluimos a ellos no vamos a lograr mucho. Muchas gracias. Gracias, profesor Chakov, y gracias por limitarte a los 10 minutos. El segundo ponente es el señor Anwar Ben Hassan. Ya lo presenté. Muchas gracias y gracias
por haberme invitado. Me da mucho gusto estar aquí por segunda vez en México en el cuadro de temas sobre la experiencia electoral, y voy a hablar de Túnez y de las experiencias que tuve con las elecciones en el 2014. En Túnez en 2014, la instancia superior para las elecciones y las autoridades Numéro 3, c'est pour l'anglais. Estamos en español aquí, la traducción en español. Lo lamento, pero creo que soy el único francófono aquí y soy la única persona, el único país árabe representado aquí a nivel de conferencia. Entonces lo lamento si hay un poco de problemas técnicos. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Muy bien, gracias. En Túnez, en el año 2014, la instancia superior independiente para las elecciones, que aquí para fines prácticos voy a llamar ICI, y que es una instancia constitucional independiente y permanentemente organizada y supervisada, y que supervisa las elecciones legislativas y presidenciales. Uno, dos, tres, probando. Esta es la prueba de español. 1, 2, 3, probando español. Esta es la traducción de francés a español. Traducción de francés a español. Uno, dos, tres. Esta es la prueba de español, de francés a español, francés a español. Este es el audio de francés a español. 1, 2, 3, probando, francés a español. Este es el audio de traducción de francés a español. Uno, dos, tres, francés a español. Prueba de francés a español. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Esta es una prueba de francés a español. ¿Puedo continuar? 1, 2, 3, probando. ¿Sí? Este es francés a español, sí. 1, 2, 3, probando. ¿Sí? ¿Todo el mundo bien? Allez, on peut continuer, oui.
lamento este pequeño problema y por primera vez descubro que el idioma francés realmente no es muy común en estos países y le voy a recomendar al ministro de Educación de ver este tema llegando a casa. En Túnez, durante el año 2014, la instancia superior independiente para las elecciones que voy a llamar ISI durante mi exposición, y es una instancia constitucional independiente y permanente organizada y que supervisa las elecciones legislativas y el sufragio universal directo de la Asamblea de Representantes del Pueblo, ARP, y de un presidente de la República. De hecho, un grupo de reglas y de principios que teníamos que respetar a nivel del proceso electoral, especialmente a nivel del control de la campaña. 3 campañas de control de financiamiento fueron hechas y lanzadas en ese momento. El primero a nivel de la elección de Túnez, que tiene que ver con los bienes públicos y con la eficacia de la transparencia. A nivel de la ley electoral, las principales reglas que hay que respetar es la neutralidad de la administración y de los lugares de culto, la neutralidad de los medios, la transparencia de la campaña a nivel de sus fuentes de financiamiento y de las modos de utilización de estos fondos, y la garantía de la igualdad y la igualdad de oportunidades entre los candidatos. De hecho, ¿cuáles han sido los puntos fuertes principales del cuadro jurídico que sirvió para el financiamiento de la campaña a nivel presidencial? Antes que nada, la adopción de un sistema mixto de financiamiento que esencialmente está sobre 3 modos de financiamiento: el financiamiento público, el financiamiento privado y el autofinanciamiento. Si regresamos al financiamiento público, el Estado tiene, desde el principio de la campaña y durante todo su largo, para la lista que no tenga por lo menos 3% de los sufragios que tuvieron, teníamos que tener esa subvención. Cuando hablamos de lo privado, hay restricciones y limitantes. Claro, este financiamiento privado venía exclusivamente de personas físicas y estaban dentro de los límites por persona. Y obviamente se entiende que hay una prohibición total del financiamiento de las personas morales. El segundo punto fuerte es la prohibición de todo financiamiento de la campaña que venía, número 1, de fuentes extranjeras, 2, de fuentes desconocidas o de una operación de lavado de dinero o de una persona moral pública o privada. La prohibición de todo el financiamiento que estaba disfrazado en la campaña, ya sea por la utilización de agentes públicos o de medios y de recursos del Estado por el ejercicio o a través de asociaciones de una forma directa o indirecta de actividades que están ligadas a la promoción de un candidato o de una lista de candidatos. También hay que notar que había una unidad de la cuenta que estaba reservada únicamente a la campaña electoral y únicamente para el mandatario, un mandatario financiero y una definición de sus atribuciones. También hay que notar la instauración de un límite de gastos electorales y definiciones jurídicas de los gastos electorales. Las organizarias de los aspectos de contabilidad y financieros que estaban relativos a la campaña electoral fueron implementados en mecanismos de regulación y de control. ¿Y quién son estas personas que pueden hacer donaciones y que pueden regularlos? Obviamente es el ISI y otras organizaciones. De hecho, el legislador le confió al ISI, es el organismo electoral, lo repito, es el control y respetar las reglas y los medios de financiamiento de las campañas electorales y de darles un poder de promover sanciones disuasivas no penalizadas y después de las regulaciones electorales, después obviamente de haber visto diferentes estructuras públicas como la
alta autoridad independiente de la comunicación audiovisual en Túnez, el Banco Central de Túnez y el tribunal. Claramente, el control del ISI es un control a priori y es complementario a lo que opera en los tribunales, y esto puede ser hecho en el lugar, en la ubicación, pero también, y para definir este término de hacerlo en la ubicación, es que en todas las circunscripciones que están certificadas y que tienen que hablar con el Poder Judicial y que controlan las actividades electorales con unidades regionales, unidades centrales, y que todo se ve durante la campaña electoral. El control del ISI, como lo dije, también tiene que ser hecho por pieza, es decir, selectivo durante su programa de resultados, y bajo esa base hay un tema específico que es: el ISI verifica el respeto de los que ganan las elecciones y de las disposiciones relativas al periodo electoral y a su financiamiento. Y en ese sentido, el ISI puede decidir de anular los resultados de la elección y de los que ganaron, si bien que hubo violaciones o que hubo momentos donde no se cumplió la ley. Ahora, la Corte y el control que tenemos en el lugar de la campaña tiene que hacerse antes o después, y hay un control en ubicación sobre la base de los estados financieros, o que se hace en el lugar y a nivel de las circunscripciones. El control también puede ser integral o puede ser selectivo. Es obligatorio para los que ganan las elecciones y ser operado en colaboración con el ISI y otras partes terceras que contravengan en esta acción. También para control tenemos el Banco Central, a través de una comisión que yo llamo la Comisión de Túnez de Análisis Financiero, que está presidida por el gobernador del Banco Central y el Centro Nacional Único, que tiene que ver con todas las operaciones que son sospechosas. El Banco Central claramente tiene que tomar las medidas necesarias para evitar todo el financiamiento extranjero a las elecciones en Túnez. Y para concluir con mi presentación, les voy a hablar de las debilidades que existen y voy a terminar con recomendaciones. De hecho, el control operado por el ISI con el financiamiento de la campaña de las elecciones legislativas, y visto que hay poco de tiempo que disponen ellos para llevar estas investigaciones muy largas y tener un control riguroso de las dificultades y de cooperación y de coordinación entre las instituciones de control. Y los controles tienen que ser objetivos, aplicables, y tienen que proporcionar y tienen que dar cuenta de las irregularidades. Algunas irregularidades de la ley o infracciones no están tomadas en cuenta. Es por eso que hay que tomar este principio de legalidad y de prevenir estas infracciones y sanciones. También vemos una existencia de un cadro jurídico adecuado relativo al financiamiento de los partidos políticos y de sus asociaciones, que garantizan la transparencia con un dispositivo de sanciones que no son realistas y no son aplicables. Y el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos están estrechamente ligados. Entonces, la implementación de mecanismos y del control de transparencia y de financiamiento de los partidos políticos, visto esta liga directa que tienen entre los recursos de los partidos y el financiamiento de las campañas electorales, la implementación de un grupo independiente que se ocupa de la transparencia de la vida política. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.